Gracias. Decía, o sea, no es que es superador necesariamente lo que encuentra, sino que va a empezar a relacionarse con otras personas necesariamente, bueno, y sus primeras herramientas, sus primeras formas va a ser a partir de las marcas que recibió. Y después de eso, bueno, está la vida, ¿no? Y la vida va generando otras marcas. Las de la infancia para Freud tienen un valor particular, una potencia irreemplazables, pero después en la vida va habiendo otras marcas que van estableciendo otro camino. Freud va diciendo que la sexualidad se va construyendo a partir de esas primeras, a partir de las pulsiones y a partir de los diques que se van construyendo. ¿Qué significa? Si al principio en ese primer autoratismo había diferentes fuentes de placer, también a partir de la cultura o la educación que puedan recibir de los padres o las represiones que sufran de los padres, bueno, esas fuentes de placer van teniendo diferentes destinos, ¿no? Por ejemplo, eso ya lo hemos comentado en otras clases, pero un niñito puede disfrutar mucho de la desnudez propia, ¿no? Y de pasearse y de ser mirado. Bueno, eso seguramente a partir de la educación y demás vaya encontrando, vaya siendo reprimido, vaya empezando a surgir lo que es la vergüenza, que los niños no tienen vergüenza en sus primeros años, no tienen vergüenza de sus genitales, por ejemplo, ¿no? Un niñito puede andar desnudo sin ningún problema. La vergüenza es una construcción cultural que va a ir marcando de andar desnudos, de tocarse, ¿no? Los niñitos pueden estar, un niñito, una nena puede estar tocándose desnudo sus genitales en medio del living sin ningún problema. Pero bueno, seguramente haya un adulto ahí que le diga, bueno, esto no se hace acá, o no, hace 120 años le decían, eso no se hace en ningún lado, se te va a caer la mano, ¿no? Cuando un chiquito se masturbaba. Hoy Cochino le decían. cochino, claro. Todavía se dice, pero también hoy día hay un poquito más de apertura, pero en todo caso dice, bueno, eso no se hace frente a cualquiera. Se van estableciendo los diques. ¿Y qué significa diques? Es buena la metáfora de Freud, porque él dice, son diques de sexualidad que van marcando el camino del curso de la sexualidad, como un río, ¿no? Van produciendo diques y van armando, que se vaya armando un cauce determinada de esa sexualidad, a partir de el asco, la vergüenza y la moral, tal cual son los diques fundamentales que señala Freud. El asco también es muy claro, los niños no les da asco la caca. Hay un montón de chicos que se meten la mano en el pañal, sacan la caca, la revolean, la usan para pintar, ¿no? No les da ningún asco. Bueno, eso también es algo que va a introducir la cultura y las relaciones y los vínculos. Esto estoy diciendo, Néstor, la vergüenza es uno de los diques de la sexualidad. Es uno de los diques principales. El asco, la vergüenza y la moral, va a decir Freud. La desnudez que no nos da vergüenza en la adultez. Y al mismo tiempo, de todas formas, como ahí, recordemos, había un placer en la infancia, bueno, después ese placer se lo va a encontrar de alguna forma, esa pulsión de hacerse ver o de ver va a seguir en la vida. La diferencia es que no vamos a andar en bolas en general por la vida, la mayoría, quizás alguien sí, pero ese placer va a encontrar alguna forma. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de la desnudez en ciertos ámbitos. Puede ser de intimidad algunos, entonces alguien va a disfrutar de la desnudez en su casa con su pareja. Otros quizás la disfrutan de forma más amplia aún y la disfrutarán en ciertas playas nudistas, por ejemplo, sin tener vergüenza ahí. Pero la vergüenza es inevitable, ¿eh? Profe, Néstor le hace una pregunta en el chat, no sé si la leyó. No, sí, esto es si viene con nosotros o uno la crea, la vergüenza. No, no viene con nosotros. La vergüenza es una respuesta a esos primeros deseos y pulsiones sexuales infantiles que se introducen mediante la cultura, que van de la mano, porque esos diques se van a construir a partir de la energía de esas mismas pulsiones, dice Freud. Pero bueno, no lo quiero complicar tanto.
Pero lo que importa es, esos construyen diques, esas vergüenzas van construyendo la sexualidad también, que va a permitir que ciertas satisfacciones sean permitidas, que uno se las permita y otras que no. O que una se las permita de una forma y otras que no. Entonces, no sé, por ejemplo, no andamos besándonos en la boca con cualquiera. Entonces, en nuestra cultura, la vergüenza, nos daría vergüenza entrar a chuponear a cualquiera, ir a la carnicería y chuponearnos con el carnicero, por ejemplo. Nos daría vergüenza. Hable por usted, bueno, está bien. Hablo por mí, sí, esto es siempre muy singular. Pero en principio, si a mí en el colectivo, si el verdulero me empieza a dar un beso de lengua, me daría mucha vergüenza. En cambio, me parece natural que me salude, me dé la mano, hasta que me dé un beso en el cachete, quizás no me parecería tan loco. Pero eso no quita que yo disfrute de poder besar de esa forma a alguna otra persona. Pero esos son los diques y la vergüenza, el asco, la moral, que no son totales, sino que se arman en determinados campos. Ahí está, no estaba sonando. Que van determinadas las diferentes formas de la sexualidad. Lo que importa es que dice Freud, y retomo esto para terminar, que no viene dado ese tipo de sexualidad, que no están establecidos de antemano los diques de la sexualidad, porque no está dado de antemano la relación entre la pulsión y su objeto. Empieza siendo una relación de placer, de ganancia de placer a partir de la estimulación de una parte del cuerpo, y eso, a partir de la historia particular de cada quien, va teniendo un cauce diferente. Y en esos cauces, dice Freud, bueno, quizás como en cualquier dique, en algunos hay algunas partes que estén peor establecidas, peor armadas, y eso posibilite después que se establezcan determinadas sintomatologías, cuando no son meras elecciones de placer de los adultos. Zafamos por el COVID ahora. Bueno, eso es toda una cuestión, ¿no? El COVID ahora cambiará la forma de vincularnos con nuestras, no sé, no se sabe, ¿no? Si después va a cambiar todo o ya mantendremos cierta distancia que nos quede para siempre. Creería que no, porque es parte de nuestra cultura ya. Sí, yo creo que sí, pero también las culturas van cambiando. Si vos lo pensás, hace 10 años era imposible que alguien tenga un alcohol en gel para limpiarse las manos. Y ahora, más allá del COVID, ya recontrapasaba, que la gente llevaba un alcoholcito en gel. ¿Viste? Hay algunos que tienen la cartera, muchas mujeres tienen como una extensión de alcohol en gel en la cartera. Digo, la cultura cambia también a partir de eventos traumáticos. Así que hay que ver si este COVID no es un evento traumático para nuestra cultura y deja marcas que cambien nuestra forma de vincularnos. No lo sé. Podría ser que sí, podría ser que no. Por ejemplo, cambios culturales. Hace 15 años era mucho, sigue sucediendo, ¿no? Pero no era visto mal por nadie que un hombre le dijera algo a una mujer en la calle, ¿no? El famoso piropo. Hace 20 años nadie hubiese dicho que eso estaba mal. Ahora, para gran parte de las personas, eso es algo que no corresponde. Entonces, las costumbres, la cultura se va modificando también. La cultura se ve afectada por la historia, como nuestra sexualidad también. Bueno, Por eso dice que cambia, ¿no, profe? claro, completamente. ¿Hay preguntas, comentarios antes de que cerremos? Dejemos un ratito para las preguntas que surjan. Profe, cuando llega a los diques, ¿te llega la desviación de las pulsiones en ese momento? Los diques son una forma, que dice Freud, no es lo mismo que la represión, porque la represión son como diferentes defensas frente a las pulsiones. Los diques es como una reacción, una formación reactiva frente a determinadas pulsiones, es decir, una respuesta frente a determinadas pulsiones para contenerlas, sería una cosa así.
y se van estableciendo por la cultura y por la educación. Por eso no en todas las culturas da lo mismo, digo, la vergüenza, no en todos lados causa lo mismo vergüenza. No, acá nosotros nos ponemos un beso en el cachete. Quizás ahí decíamos, nombraban Japón, quizás vas a Japón y le das un beso de cachete ahí y se muere la vergüenza, ¿no? O también por religión. Digo, a mí me pasó hace poquito que había una mujer que era de un grupo judío ortodoxo, no me acuerdo el nombre de su grupo. Cuando quise ir a saludarla, se avergonzó mucho y me dijo, no, nosotros en nuestra cultura no podemos saludar a un hombre con un beso, ¿no? O mostrar el cabello. Claro, exacto. Sea una cierta edad donde se ponen peluca porque solamente se la puede mostrar el marido, el esposo. Exacto. O en la cultura musulmana, las mujeres tienen que estar con la cara tapada, en gran medida, o con el pelo cubierto también. Hay mucha historia en la religión con el pelo cubierto, ¿no? Pero bueno, es otro tema. O también el hecho de que un hombre no le puede dar la mano a una mujer, que, o sea, no se permite. Si uno ve todas esas tradiciones religiosas, del que el catolicismo no está exento, ¿no? Porque como decíamos, para el catolicismo la relación sexual tiene que ser dentro del matrimonio. En general, todas esas restricciones tienen que ver con la sexualidad, con defensas frente al deseo sexual, ¿no? Que no es así como está dicho en la religión, pero en general, si uno ahonda, es evitar el contacto, que tiene que ver con contactos que podrían traer aparejada el deseo sexual. Que igual aparece, porque por más que tapes a una mujer entera, entonces ahí te va a conquistar la mirada. Lo mismo con un hombre, digo, ¿no? Lo que pasa es que en las culturas en general el hombre no ocupa ese lugar. Está la mujer, tradicionalmente queda la mujer en lugar de objeto y el hombre en lugar de sujeto activo, ¿no? En las religiones, al menos occidentales, mayoritarias. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno. Si no... ¿Profe? Sí. ¿Profe, me escucha? Te escucho. Sí, ¿y cuándo se termina, por ejemplo, el complejo de Edipo? O sea, o sigue hasta... Porque, por ejemplo, tengo a mi nena más grande, que es con el papá, es terrible. Terrible el complejo de Edipo. Ella me dice, yo lo vi primero a mi papá. Yo digo, no. Tal es así que a veces siento que, por ejemplo, ayer salí a comprar y me dice, ¿puedo ir? No, vos te quedás, voy yo, le digo, tengo que hacer compras. Bueno, como empezaron las clases, ¿no? Cosas que le van pidiendo. Y me dice, ¿pero por qué vas vos? Porque voy yo, tengo que ir yo. Además también es un ratito que voy, como quien dice, con mi marido en el auto, porque es como que ella acapara todo. No sé, no entiendo. ¿Cuántos años tiene? Mi nena tiene 11 y el nene tiene 3. Lo que pasa es que la elaboración fundamental del complejo de Edipo termina, Sí, para Freud termina a los 5 años en que pasa a ser reprimido eso. Pero sí. después deja marcas en los vínculos, entonces bueno, puede ser para toda la vida. Claro. Entonces, Ay, no. o no, pero en el mejor de los casos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu hija? Bueno, su primer novio se va a parecer mucho a tu marido, seguro. Claro, sí, eso es lo que dicen. Sí, 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 eso es lo que dicen siempre. Claro. Y mi nene, por ejemplo, está todo el día con la mano en el pito. No sé, ya casi. No sé si es normal o qué. Es normal, claro. Hay una satisfacción, encuentra una satisfacción y está en un pleno momento de autoerotismo y disfrutando de... Sí, 3 años. Sí, sí, sí. Nada, eso decide cada quien. Lo dejo. Mirá, ¿cómo educar? No me voy a meter en cómo educas a tus hijos. No, no, no. Bueno, pero por ejemplo yo en casa le digo, no te toques y saca la mano enseguida, porque después por ahí si estoy afuera en la calle. Claro, y ahí está la vergüenza que se impone. Claro, Está reprimiendo. claro. Lo que uno puede buscar, esta es posición personal. Sí, 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 sí. Es posible, o sea, uno educa a sus hijos para que vivan en sociedad, ¿no? Para que vivan en la cultura, Sí, sí, sí. al menos les vaya bien la cultura. Bueno, entonces uno transmite ciertos valores.
Entonces uno le puede decir, bueno, mirá, ¿cómo se llama tu hijo? Sharif, ¿Cómo? Sharif. Mirá, Sharif, Sharif. eso mejor hacerlo vos con tu intimidad, no es algo para que estés haciendo acá en el living, ¿no? Sí, algo así. Los valores de nuestra cultura. En nuestra cultura, estar en el medio de la plaza tocándose el pito y te va. Aunque no creo que lo hagan en la plaza, porque no creo, pero por ejemplo, está sentado en el sillón mirando los dibujitos y está ahí, yo a veces lo miro y Los diques de la sexualidad no tienen nada de malo, son necesarios para la vida. el pediatra me dijo que se está conociendo igual sus partes íntimas y eso. No, y uno le puede ayudar, y entonces ayudarlo. Profe, pero también eso no lo hace él porque está en la comodidad de su casa, él se siente cómodo ahí y entonces lo hace, pero si, como ella dice, por ejemplo, en la plaza no lo hace, pero porque está entretenido con otras cosas. Claro. Quizás ahí para la madre uno puede. Y esto no es obligatorio, no es que si no se hace está mal, pero Sí. decir es, uno transmite determinadas pautas culturales, después cada uno transmite las que quiere. Uno puede decir en tu casa hacer lo que quieras y otro puede decir, bueno, mejor hacerlo en un lugar de intimidad donde vos estés solo. Es importante que los niños conozcan y también es necesario, sobre todo para cuidarlos, que aprendan que determinadas cosas tienen ciertos límites y se hacen en determinados contextos. Entonces, eso enseña. Bueno, esto se hace así de determinada forma, en determinadas condiciones, no en cualquier lugar, no de cualquier modo. En la intimidad, por ejemplo, siempre es importante señalar eso, que es su propio cuerpo. Yo eso le hablo. Claro. Sí, que nadie lo tiene que tocar. Sí, yo eso le hablo. Solo lo puede hacer él en determinada forma. Esos son los... Sí. Eso es lo que, bueno. Educación sexual, que no es otra cosa, en términos psicoanalíticos, que diques culturales. Sí. ¿No? Me quedo más tranquila, entonces. Sí. Profe, Sí. yo lo que pensaba, lo que contaba Silvina, ¿no? Sobre su nena más grande, que creo que fue Lorena que comentaba esto de como de cumplir roles para satisfacer al padre o a la madre. Entonces, capaz que yo lo pensaba en ese sentido, digo, capaz que la nena le decía, ¿por qué vas a comprar vos? Y si yo, o sea, la ve a ella que lo hace, y ella también lo quiere hacer. Y por ahí lo toma como eso, un acto de satisfacer a su padre, ¿no? Puede ser. Claro. Sí. En realidad yo pienso que lo quiere hacer porque tiene 11 años y está en la edad que se pone una ropa, se pone otra y como quien dice se quiere ir a florear, como quien dice, ¿no? Porque en todos lados, o sea, sola no va a ningún lado. Si va conmigo, con la abuela, con el abuelo o con el padre. Que pescaste bastante bien que lo que quiere hacer es interrumpir la intimidad de los padres. Ese es un clásico. Sí, eso sí. En cambio, mi nena del medio no, mi nena le hace la contra a ella. Cuando eran chiquititas yo no lo podía abrazar ni al padre y la más chiquita me decía, bésense, abrácense, y ella hervía, pero lo hacía a propósito. Esas son marcas en relación al amor que van teniendo tus hijos, que ninguna tiene nada de malo ni de bueno de por sí. Cada quien tiene su historia. Entonces, bueno, tu hija mayor tiene una historia en relación al amor determinada y tu hija del medio tiene otra historia de amor y otras marcas en relación al amor que seguramente le vayan a ir determinando su forma de relacionarse y después también podrán reflexionar y dejar de lado las cosas que quieran que sean diferentes. Pero son marcas. Nuestra historia tiene Claro, entiendo. Que Sí. De diferentes maneras. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿O dejamos el concepto? Está buena la clase esta. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene, misma hora, mismo canal, y espero poder cumplir con los pedidos que me hicieron en tiempo y en forma. Buena semana. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Saludos a todos. Gracias, Buena profe. semana. Chao. A todos. Buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Chao.